Voy a comenzar con dos versículos o dos partes de la Escritura que ustedes conocen más. El primero y el segundo lo venimos comprendiendo. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nosotros los cristianos, como parte de una sociedad con una cultura muy distinta a la cultura hebrea, donde precisamente estos tuvieron la dicha de tener a un Dios en una instancia de preferencia. Este pueblo pudo disfrutar a plenitud la bondad de Dios, la presencia de Dios, y en relación a esa parte, Dios, el pueblo, vino Dios y hizo pactos con ellos, pactos donde Él asumía totalmente la responsabilidad del cumplimiento. Dios, al pactar con su pueblo, Él sabía que la preeminencia sobre todas las cosas las tenía Él, y que el pueblo iba a hacer, por decirlo, su máximo esfuerzo para poder cumplir lo que se estaba pactando. Pero en este pacto la ventaja la llevaba el pueblo, porque Dios era el que asumía con suma responsabilidad, digamos, lo que les estaba ofreciendo. Pero en nuestra cultura dista mucho el concepto de la economía en relación a Dios. La economía de Dios es muy diferente a la economía de nosotros, los humanos, particularmente en esta parte del mundo. Por eso digo que la economía de Dios difiere de la forma en que los seres humanos la apreciamos. La sabiduría del mundo dice: gana todo lo que puedas y haz todo lo que puedas para guardarlo. Pero los caminos de Dios son lo opuesto. Usted se va a sorprender al leer las Sagradas Escrituras cuando Dios aparece como nuestro benefactor, pero a la vez nos impone responsabilidades. Pero una de estas, que no la practicamos la mayoría de los cristianos, es lo que San Pablo en una ocasión enseñó. Dice: la riqueza que ustedes han obtenido no solamente es para ustedes, sino para los que están cerca de ustedes. Después que ustedes cumplan con sus necesidades, deben de suplir para las necesidades de los otros. Este es un principio no ideológico, no político, este es un principio netamente escritural. Dios hablando a la conciencia del ser humano. Entonces, el éxito para muchos es: si pudiera no gastar, mejor, y guardarlo todo. Si pudiera no comer, alimentarse del aire, como dice, sería bueno, y guardarlo todo. Y ahí guardarlo, y ahí guardarlo, y ahí guardarlo. Ahora, el apóstol Pablo usa las leyes naturales de la agricultura para enseñarnos los principios del Señor sobre la generosidad. Y me permito leerles de 2 Corintios 9,
los versículos 6 al 11. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Este principio lo entienden muy bien los agricultores. Ellos saben que entre más semilla guarden, menos cosecha tendrán en la próxima. Pero ellos conocen que entre más siembra, mayor cosecha recibirán. Puede ser que tenga una vasta extensión de tierra y que solamente diga o ponga una semilla y diga: bueno, tengo esta tierra y creo que suficiente es esto para que produzca toda. No sucederá así. Pero sí va a suceder si el agricultor siembra bastante, entonces bastante va a cosechar. Ahora, en un momento, Dios ilustrando, o Jesús ilustrándonos sobre la posesión de las cosas, ilustró con la parábola del llamado rico insensato. Este había cultivado extremadamente y él tenía mucho. Y en ese momento se dijo a sí mismo: he producido bastante este año. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dijo, voy a construir nuevos graneros, dada la abundancia, y voy a guardar lo cosechado. Y le diré a mi alma: alma, has prosperado bastante, come y regocíjate. Entonces viene y se le pregunta: ¿y esto que has cosechado, crees que lo vas a disfrutar? La Escritura responde: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, Dios, cuando diseña la economía, Él fue muy claro y franco para su pueblo. Y mientras el pueblo estuvo haciendo en relación a lo que había dispuesto el Señor, el pueblo disfrutó, el pueblo pudo tener abundancia en todo. Pero cuando ellos descuidaron el principio, y ustedes recuerdan con los mensajes sobre Ezequías, el rey de Judá, estos habían abandonado la casa de Dios en este sentido de lo económico. Entonces los impulsó a cambiar esa conducta y que retomaran la senda antigua, y las cosas se iban a cambiar. Y así sucedió, hermanos. Cuando el rey le preguntó a los sacerdotes cómo estaban las cosas, los sacerdotes le dijeron: estamos en abundancia, porque desde el día que el pueblo empezó a obedecer lo dicho por Dios, las cosas han cambiado y ellos también han mejorado en todo sentido. Y eso es precisamente lo que el Señor desea o deseaba para su pueblo, y nosotros estamos suscritos al nuevo pueblo de Dios. Si tomamos los principios de la palabra del Señor, le aseguro que las cosas van a ser diferentes. Dios sabe todo, Él conoce todo, y a Él no le va a sorprender nada
Los tiempos difíciles que se anuncian, Dios los conoce, pero Dios es fiel. Lo fue en el pasado y lo es en el presente. Y usted y yo podemos tener momentos diferentes. No importa en el país que vivamos. El Dios nuestro no es un Dios de una nación. El Dios nuestro es Dios de todas las naciones. Y Él está presente en todas las naciones. Y en El Salvador tenemos a ese mismo Dios. Y ese mismo Dios está dispuesto, tiene los brazos abiertos para bendecir a su pueblo. Y si usted y yo somos su pueblo, podemos estar seguros de que su bendición está de nuestro lado. Entonces Él es el que da la semilla y da suficiente semilla para sembrar. Eso dijo el apóstol Pablo. Ahora, ustedes ven acá esto tan bonito, hay arroz, hay frijoles, bueno, hay una representación de una cosecha. Y esto es simbólico, donde estamos propugnando que la bendición llegue a sus casas de una manera extraordinaria, que no les haga falta nada a ustedes, ni a su segunda, ni a su tercera, ni a su cuarta generación, porque Dios es fiel. Dios es un Dios generacional. Ahora, vamos a definir la palabra primicias. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra primicia se traduce de los términos bikurim, que significa el primer fruto o el más temprano. Éxodo 22, 29-30, entonces dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí ve usted que es el primer fruto o el más temprano. También está otra palabrita, rechit, que significa comienzo del fruto, parte principal, lo mejor. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ¿Quiénes son estos? Los sacerdotes. Eso dice Números, ahí usted puede ver los versículos antes. Entonces, el hebreo salía a su campo de trabajo y al ver los primeros frutos o las primeras crías, los señalaba y cuidaba para presentarlos luego al Señor en los días de la fiesta de Jehová como las primicias o lo primero que era para Dios. Habían 2 momentos extraordinarios para ello, precisamente el día de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Eran 2 momentos especiales que el pueblo tenía. Entonces, el cuidado de los hebreos en ese caso es que si tenían una plantación, ellos al ver el primer fruto que se está gestando y está creciendo, venían y lo marcaban. Ya desde ese momento hay, digamos, la iniciativa de entrega, de consagración o de reconocimiento. ¿Por qué? Porque él nada más puso la semilla, pero él no tuvo la facultad de hacer crecer la planta, ni tampoco de hacer producir un fruto. Entonces, lo que Dios le estaba indicando que entendieran es que el fruto era un resultado de la gracia y de la bondad de Dios. Entonces viene y dice, lo que les va a tocar a ustedes es dar la primicia. Entonces tenían ellos, lo marcaban, y al final de la cosecha, o cuando ya ellos levantaban mejor la cosecha, entonces venían y seleccionaban la primer venta, y esa era precisamente lo que entregaban al Señor como primicia. Entonces, todo lo más escogido, o sea, aquello que ya está señalado como algo
de inicio para ponerlo en las manos del Señor. Ahora, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra es aparque, que significa primera parte, ofrenda de los primeros frutos, primero de una serie, como nos dice 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjense que el apóstol toma este principio para señalar a Jesús como las primicias. Y de ahí venimos nosotros garantizados que si Jesús resucitó siendo la primicia, también los que creamos en Él vamos a resucitar. Está asegurada nuestra resurrección porque Jesús es la primicia de la resurrección. Vamos entendiendo eso. Ahora, voy a hablarles sobre el valor de la consagración de las primicias. Vea usted, es un gesto de reconocimiento para el Señor como el dueño de todo. Este principio tendríamos que entenderlo exactamente, que usted y yo, de lo que recibimos, solamente administramos, pero el dueño de todo es Dios. Ese principio debemos de reconocerlo y decirle a Dios: Señor, yo nada más administro tus bienes, porque todo es tuyo. Como que no creen que todo es de Dios. Todo es tuyo. Entonces, los hebreos consagraban las primicias como una respuesta a la liberalidad del Señor en sus vidas. O sea que Dios no les está negando nada. Al contrario, les está dando en abundancia. Dice Deuteronomio 26, versículo 3 y 10. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Versículo 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, la consagración de parte del pueblo de Dios era a causa de la liberalidad del Señor. Además, este acto de liberalidad y de fe tiene el siguiente alcance: santifica toda la cosecha, o sea, el resto, pues la parte vale por el todo. Romanos 11, 16. Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Entonces vea usted que cuando procedemos a la consagración de nuestras primicias, estamos santificando lo que nos queda. Eso dice la Biblia, ¿no? Lo que nos queda se santifica, el resto se santifica. Por otro lado, pasa del orden profano a la esfera de lo sagrado. Esto equivale a frutos santificados para un pueblo santo. Vea usted, puede ser que usted labore en un ambiente de impiedad, que su jefe sea lo peor en el sentido espiritual, que no tema a Dios para nada, pero viene él y le paga su trabajo, le paga su trabajo. Entonces, sin saber, está operando en la voluntad de Dios, porque de lo que recibe está dándole al empleado. Alguien dirá: no, a mí no me está dando nada, me está pagando por mi trabajo. Pero alguien dice: todos tenemos que trabajar. Es deber de cada uno de nosotros trabajar. Y ahí viene Dios y por hacer lo que nos toca hacer, permite que nos paguen. Un poco raro eso. Permite que nos paguen. Entonces viene usted de lo recibido, da su primicia y el resto, lo que viene,
ya está consagrado, ya está apartado, ya está santificado por el Señor. Pasa del orden profano al esfera de lo sagrado. También este principio debemos de activarlo por lo siguiente, porque Dios lo estableció. Aquí, hermano, si alguien quiere, digamos, discutir el principio, mire, hermano, Él lo estableció. Sí, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Ya les he dicho desde este púlpito. ¿Cuántas veces tomamos esos principios del Antiguo Testamento y decimos que son para nosotros? ¿Verdad que hemos dicho, ay Señor, esto es para el pueblo hebreo? No sé si yo clasifico o no, jamás le decimos eso. Sino que llegamos, Señor, con derechos que tú me has dado por Cristo, hago mías las promesas que dice Deuteronomio tal. No la dice Gálatas, la dice Deuteronomio. Y está bien. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, Dios lo injertó en el pueblo de Israel. Entonces nosotros como pueblo injertado tenemos los derechos del pueblo y estos derechos nos los confiere la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios, Él pide lo primero y lo primero de todo debe ser consagrado a Él. Pero siempre se requiere fe para dar lo primero. Ayer les compartía del joven, aquí ha crecido el joven. Y a pesar de haber pasado por una situación difícil en su hogar, la separación de sus padres, siendo él un muchacho quizás de 12 años, 13, pero siguió adelante, ahora él tiene ya una profesión. Llegó ayer a las 11:20 y me dice, pastor, mañana yo no voy a poder estar, pero vengo para entregar mi primicia. Mire, me dice, yo no sé por qué Dios no me ha abierto puertas. Estuve en tal lugar, se aprovecharon de mí, bueno, y dio ahí un testimonio. Y fui a tal empresa y bueno, me dieron allí para hacer un proyecto y yo me dijo, estoy seguro que el lunes que tenga la entrevista, yo voy a ser contratado, me dijo. Y esa convicción Dios la ha puesto en mí, pero de este sueldo, de esto que he recibido, yo voy a entregar mi primicia. Y yo me quedé pensando un poco y digo, ya mejor los niños están entendiendo y no los viejos, dije yo. Los viejos seguimos con la misma, ¿verdad? No, en eso no estoy de acuerdo. Hermano, usted escúcheme y yo como pastor no le estoy haciendo una obligación. Yo le estoy mostrando un deseo de Dios que se va a tornar en bendición para usted en las áreas donde el Señor sepa que más necesita o que más está esperando o que más desea. Entonces, debemos de activarlo porque Dios lo estableció y desde luego se requiere fe. Además, porque al dedicarle a Dios las primicias, lo demás producirá en gran abundancia. Lo que le ofrendamos a Dios no lo perdemos, porque Él lo redime para nosotros. Lo que damos para Dios no lo perdemos, porque Él lo redime para nosotros. Usted ha tenido experiencias, ha tenido acciones hacia Dios y Dios en un momento extraordinario ha aparecido y aquel que tiene conciencia de que ha sido el Señor se vuelve como un adorador en el momento y dice, Señor, solo tú lo podías haber permitido. Señor, yo ya daba por perdido esto, pero esto fue por ti, Señor. Se vuelve en un adorador y lo clasifica como un resultado o como una respuesta a la obediencia. Por otro lado, lo hacemos por gratitud a Él por sus bendiciones. Deuteronomio 26 dice,
cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo entró por primera vez a la tierra prometida, ellos disfrutaron del sembrado de los sembrados que dejaron estos. Ellos no trabajaron en siembra, sino que ellos recogieron toda la cosecha que habían sembrado los antiguos dueños de la tierra. Pero cuando ya ellos hicieron su trabajo, entonces sí, viene y dice, de la tierra que tú nos diste en posesión, este es el primer fruto que hemos alcanzado a razón del trabajo que hemos hecho, pero el producto nos lo has dado tú, por eso te ofrecemos las primicias. Además, porque somos su pueblo y representamos los intereses de su reino aquí en la tierra. Si usted es pueblo de Dios, debe de saber que nosotros representamos el reino de Dios. Yo poco les hablo sobre el reino de Dios, pero han escuchado a más de algún hermano hablando de los principios del reino. Y lo que nos están diciendo con ello es que tenemos que representar adecuada y dignamente al Señor si somos su pueblo, porque nosotros no estamos espiritualmente supeditados al reino de este mundo, sino al reino de Dios. Y donde esté uno de nosotros es un representante directo del reino de Dios. Entonces, como embajadores del reino, Dios quiere derramar y mostrar su bondad y su gracia para nosotros, para que nosotros lo mostremos a los demás. Ahora, ¿cuáles son nuestras primicias hoy? Yo tengo aquí 3 declaraciones. Escuche la primera. Cada uno podemos determinar lo que son nuestras primicias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estamos acá no trabajamos la agricultura. Pero pongamos el ejemplo si hay algún agricultor acá. Él sabe, conoce cuál es la primer cosecha. Esa es la primicia. Allí no hay donde perderse. Si tenemos algún ganadero acá, él sabe cuál es el primer ternero. Si alguien trabaja con cerdo, él sabe cuál es el chanchito primero. ¿Sí o no? Él lo sabe. Ahí no hay donde perderse. Y les voy a contar la anécdota porque algunos de ustedes no la han oído. Del chanchito, algunos se acuerdan del chanchito, ¿verdad que se acuerdan, verdad? Estábamos en el cantón Arracaos de Nueva Concepción. Ahí estábamos iniciando parte de nuestro trabajo pastoral. No teníamos templo, no teníamos casa pastoral, yo vivía en el ranchito de una familia. Por cierto, hay una familia de la iglesia relacionada con esa familia. Y cuando yo supe, me emocioné mucho. Y digo yo, como dice la gente, qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Yo vivía en ese ranchito. Yo era como la tercera cama. Aquí dormían los señores de la casa, aquí dormía el hijo y su esposa, y aquí estaba yo también, ¿verdad? Ahí estábamos rodeando ese rancho internamente. Y entonces en una casa donde predicábamos, me dice la señora, hermano Orlando, me dice, está cargadita la chanchita, me dijo. Y así que le doy gracias al Señor por ello. Y la primicia es del Señor, me dijo. Bueno, yo no entendía mucho eso. Y dije, bueno, Dios la bendiga. Entonces tenía una niña que era, pero lista, como dice. Ella oyó y estuvo pendiente del parto. Estuvo pendiente del parto. Y cuando ya hubo bulla y ruido de que la cerdita iba a parir, la niña estaba allí. Y vio el primero. Y dijo ella, ese es el del hermano Orlando. Ese. Y sabe,
vino el segundo, casi como el primero. Pero ya el cuarto, ya ustedes saben, ¿verdad? Y salió un poquito dañado de la espalda el animalito. Ese es el del hermano Orlando. El cuarto, entonces ya no era primicia, era el cuarto. Ahora, distinga, hermano. Lo que es para el hombre, usted puede darlo lo que usted quiere. Pero lo que le pertenece a Dios es lo que le pertenece a Dios. Y ese principio sí tiene que ser bien claro. Si usted está pensando en la persona, esta persona le va a decir, qué buen corazón tiene usted. Pero si usted está pensando en Dios, usted va a hacer conforme a Dios. Entonces me dice ella, ay, hermano Orlando, mire, ahí va la primicia, me dijo. Pero mire cómo anda. No, no hay problema, le dije yo. Y viene la niña y me dijo, no, aquel que vaya me dijo, ay, yo lo vi, ya puede imaginarse, ¿verdad? Yo lo vi, pero cholotón, como dice, ¿verdad? Ese sí va a tener chicharrones buenos, ¿verdad? Y allá los días me dice, hermano Orlando, le tengo malas noticias. Se murió la primicia. El cuarto, ese no era la primicia, era el cuarto. Y me dice Francisca, así se llamaba la niña, allá va, me dijo. Entonces, cada uno podemos determinar lo que son nuestras primicias. Algunas ya están muy, muy claras, pero el valor de un día de trabajo, posiblemente, de un nuevo trabajo, o de un incremento salarial, o el de una semana, o el de un mes, la primera venta del día, o la venta del día, y lo valioso que son para presentarlas delante del Señor. Entonces viene y dice usted, bueno, yo voy a consagrar al Señor este día laboral, o voy a consagrar al Señor esta semana laboral. Ya queda en cada uno de nosotros, pero debe de saber que clasifica en la primicia. Ahora bien, si usted busca lo mínimo, entonces lo que queda redimido, santificado, protegido de usted es lo mínimo. Pero si usted ve con mayor amplitud lo que es su primicia, entonces en amplitud, así también el Señor va a ver el resto. Ese es un principio. 2. Lo que determinemos como nuestras primicias, y esto es bien interesante, y creo que aquí está la tesis del mensaje, deberá incluir el cómo lo consideramos a Él, lo que Él significa en nuestras vidas. Eso es bien importante. ¿Qué clase de Dios tiene usted? ¿Cómo lo considera? ¿El máximo? ¿El Señor? ¿El soberano? Un Dios de tantos. Eso es bien importante cómo usted lo califica o lo clasifica. Pero si hemos entendido quién es Él y que Él es digno de todas las cosas, de nuestra adoración y del todo nuestro. Todos los cristianos evangélicos tenemos actitudes de expresiones comprometedoras. Señor, te consagro esta casa, esta es tuya, Señor. Y cuando le decimos que hagamos una célula, dice, ay, mire, fíjese que la privacidad se pierde. Los hermanos arruinan los muebles. Los niños andan para arriba y para abajo. Y molestan esos monos. Dice uno, ¿y aquí qué está pasando? Pero dijimos que era para Dios. Y hay tantas cosas donde nosotros reconocemos que Él es el Señor de todo. Pero cuando ya nos vamos a activar y lo vamos a contemplar tal como es y lo vamos a tratar tal como es,
parece que las cosas se modifican. Y 3, nadie pierde por tener fe o ser obediente. El hombre de Dios no es un mayordomo reacio, sino alegre y responsable. Lo que usted dé para Dios, eso no se pierde. Eso está garantizado. Y quien le va a responder en los momentos y en los tiempos más, necesarios, está sentado en su trono alto y sublime. Y Él no olvida. Acuérdese de la viuda. ¿Qué ojo tuvo el Señor? Todos pasaron y dieron. Pero esta dio más, porque dio todo lo que tenía. Y dijo el Señor, ¿quién dio más? Ahí pasó fulano, dice. Y ahí pasó don Merenjano, ¿cómo es la palabra? Y dice, no, dice esa señora, esa señora, ¿quién no la conoce? Si es una pobre no sé qué, ella. Porque ella dio en consideración todo lo que tenía. Entonces, apreciados hermanos, yo como pastor estoy muy entusiasmado. Desde el año pasado yo recibí testimonios de algunos de ustedes y han ministrado mi vida. Y he entendido que esto debe ser una práctica común entre nosotros. Que vamos a tener un día como este, pero usted sabe que cuando se inicia algo, usted debe saber que allí hay un principio, que si lo aplica, está asegurando su mañana, está asegurando su porvenir. Posiblemente no esté asegurando ese negocio, posiblemente no esté asegurando la permanencia laboral en esa oficina. Lo que usted está asegurando es que Dios le acompañará y Dios abrirá sendas donde no la hay. Y Él se convertirá en su pastor y Él le va a guiar y Él le va a mostrar de una manera sobrenatural las cosas. Y usted reverentemente vendrá y dirá, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has tenido cuidado conforme reza tu palabra. En un momento, usted va a tener la oportunidad de pasar con su sobre y asegúrese que sea su primicia. Cómo usted la está, clasificando, ya eso queda entre usted y el Señor, pero mi consejo es que usted tenga certeza de que es su primicia y que Dios consagra, santifica el resto y Él cuidará de lo demás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Y te damos gracias porque esta fue una puerta que le mostraste a tu pueblo para que en aquel momento reconocieran y entendieran quién eras tú. Y además darse ellos la oportunidad de glorificar tu nombre, de agradecerte por tus bondades y tú, responsable o fielmente, estabas asegurándoles su porvenir, su día, su futuro. Yo te ruego hoy, Señor, que lo poco que he podido expresarle a mis hermanos, que el Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones y que actúen por reverencia y reconocimiento a ti, que eso es lo que te va a honrar y te va a glorificar y hará que tú tengas cuidado de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.